No se escucha, no hay audio. Buenas tardes, estamos reunidos esta tarde para presentar el tema participación de utilidades. Hemos tenido algunas pruebas de algunos problemas con el sonido. Espero que nos disculpe el público asistente esta tarde. Siempre el internet nos juega una mala pasada, pero estamos aquí siempre con la misma alegría, recibiéndolos a ustedes que cada semana nos acompañan. Esta tarde hemos reunido a un grupo de profesionales especializados en lo que es la contabilidad, la liquidación de tus derechos, de tus beneficios. Gracias a las plataformas del Ministerio de Trabajo, nosotros reunimos siempre los mejores temas, los que más necesitas para defenderte sobre tus derechos laborales. Esta tarde nos acompaña un prestigioso profesional de nuestro equipo. Él es contador público colegiado de la Universidad Particular Católica Santa María de Arequipa. Se desempeña en la actualidad como liquidador de la Subdirección de Defensa Legal Gratuita. Tiene estudios de maestría en Derecho al Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con muchos diplomados en gestión pública, contrataciones del Estado y comercio exterior. Quisiera recordarte que para obtener la constancia de participación solo tienes que ingresar tus datos correctamente, nombres y apellidos completos a este Zoom. Ya no tenemos ficha de inscripción, te recibimos con mucho cariño y entonces damos inicio a nuestro evento y damos la bienvenida a nuestro compañero, el contador público colegiado Carlos Polar. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Y como lo dijo la señora Patti, el tema que nos convoca es un tema bastante práctico y que vamos a tratar de desarrollar en los pocos minutos que tenemos, iniciando con una parte teórica y culminando con una parte, un ejemplo práctico para posteriormente resolver todas las consultas que tengan a bien todos los participantes hacernos llegar. Bien, vamos a compartir las diapositivas para dar inicio a la presente charla. Ya, logran visualizar la diapositiva 1, ¿correcto? Sí, perfectamente. Bien, iniciamos entonces. El Iniciamos. tema, el tema de hoy es la participación de las utilidades en las empresas. Vamos a empezar con el marco legal. Eh, la participación de utilidades se encuentra regulada en la Constitución Política del Perú, específicamente en su artículo 29, que lo consagra como un derecho de los trabajadores. Posteriormente se dieron diferentes normas que regulaban la participación y gestión de los trabajadores hasta que con la última modificatoria en el año 93, me parece, se da la dación del decreto legislativo 892, que en su título indica la regulación de los derechos de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Como sabemos, las rentas de tercera categoría están dadas por todos aquellas empresas o actividades relacionadas a los negocios. También se encuentra regulado por su propio reglamento, que está normado en el Decreto Supremo 009-98-TR, que es el reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad privada a participar en las utilidades
que generan las empresas donde presten los servicios. Este es el marco teórico que nos regula este derecho sobre la participación de las utilidades de las empresas generadoras de la tercera categoría. Vamos a dar una definición sobre lo que es o en qué consiste la participación de las utilidades. Y diríamos que la participación de las utilidades en realidad es un derecho que se encuentra, tal cual lo había mencionado, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú, que nos rige desde el año 93. Y el objeto es a que puedan acceder al reparto de este remanente, eh, obviamente cuando se genere por parte de su empleador como consecuencia de haber participado en la gestión y en la obtención de lucro. Alguien está levantando la mano. Si hubiese cualquier pregunta, va a ser absuelta al finalizar la exposición. ¿Correcto? Continuamos. ¿Qué empleadores están obligados a repartir las utilidades? Hay ciertos requisitos que se encuentran en la propia norma y taxativamente lo indican. Y podríamos decir que, en general, todas las empresas sujetas al régimen de la actividad privada que cuenten con más de 20 trabajadores y que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría, según la ley del impuesto a la renta. Disculpe, Vamos ¿ya a está ver. pasando la diapositiva o todavía es una introducción? Porque todavía seguimos viendo la misma pantalla. Ah, no, ya está Ah, pasando. No, sí, ya está pasando la diapositiva. Es un error de mi internet, ya lo vi. Estamos en qué sí, empleadores están obligados. Está perfecto. correcto. Por eso le Correcto, dije, correcto. si se Sí, visualizaba la sí, primera correcto, diapositiva, me correcto. dijeron que Era sí. tema de mi internet. Gracias. Correcto. Entonces proseguimos. Proseguimos. Decíamos que empleadores están obligados al reparto de las utilidades. En general, tienen que cumplir conjuntivamente dos condiciones: que cuenten con 20 o más trabajadores, condición uno, y la segunda es que se obtenga una renta, una utilidad, un lucro, determinado de acuerdo a la normativa de la ley del impuesto a la renta. Es decir, se deberá de presentar una declaración anual después de las adiciones y deducciones permitidas por la ley del impuesto, y esta utilidad tributaria es la base de cálculo para la repartición de las utilidades, ¿no? Eh, Seguidamente, vamos a ver qué empresas no están obligadas a repartir utilidades. Y diríamos que no se encuentran obligadas las empresas autogestionarias. En la década del 70 siguieron diferentes normativas para que los trabajadores formen parte de la gestión y propiedad de algunas empresas que en la actualidad ya no se vienen eh, practicando porque han sido desactivadas. Existían antes las SAIS, por ejemplo, ¿no? Sociedades de interés social, había ciertas empresas autogestionarias que a la actualidad ya no funcionan. Tampoco están obligadas a repartir las cooperativas. Es decir, las cooperativas están compuestas por socios cooperativistas que buscan un fin determinado. Eh, Estos tampoco se encuentran obligados a repartir utilidades. Asimismo, tenemos a las sociedades civiles, es decir, aquella formación de profesionales que se juntan para realizar una actividad de cuarta categoría, denominada sociedades civiles. Este tipo de sociedades no se encuentran obligadas al reparto de utilidades. Y por norma general,
diríamos que no existe la obligación del reparto a todas aquellas empresas que no excedan de 20 trabajadores. Si exceden y existe la utilidad, existirá la obligación. Si no exceden, no existe la obligación para el reparto de las utilidades. Y asimismo, tenemos que precisar que las empresas usuarias de servicios de intermediación o tercerización están exoneradas del reparto de utilidades. Es decir, las empresas de intermediación, empresas que destacan personal a empresas usuarias o empresas que colocan personal eh, eh, a empresas por decir, servicios complementarios. Este tipo de empresas no se encuentran obligadas al reparto de utilidades. A ese listado podríamos añadir también que no existe la obligación del reparto de utilidades a los sujetos de regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de construcción civil, de trabajadores del hogar, eh, también las micro y pequeñas empresas tampoco no se encontrarían en la obligación del reparto de utilidades. También aquellas personas que presten servicios en una empresa mediante modalidades formativas y laborales. Estamos hablando de las prácticas preprofesionales y profesionales, capacitaciones laborales juveniles. En general, este tipo de convenios no, no obligan a la empresa al reparto de las utilidades. Y por último, si existiesen personas que brindan servicios a la empresa por medio de contratos de locación de servicios, tampoco existe la obligatoriedad. Bien, dicho esto, ya definimos qué empresas sí se encuentran obligadas al reparto y qué empresas se encuentran exoneradas de ella. Veamos cómo se hace el cálculo para determinar la cantidad de trabajadores de una empresa. Para establecer si un empleador excede o no del número de trabajadores para el reparto de utilidades, lo que hay que hacer es sumar el total de trabajadores que hubiesen laborado en el ejercicio correspondiente, es decir, de enero a diciembre. Ese resultado se va a dividir entre 12. Cuando en un mes varía el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en cuenta el número mayor, redondeando a la unidad superior siempre y cuando la fracción que resultara sea igual o mayor de 0.5. Entonces, lo que hay que hacer es sumar la cantidad con la que finalizamos mes a mes nuestro número de trabajadores y dividirlo entre 12. Ahora, ¿de dónde sale este número de trabajadores? Obviamente del PLAME, la planilla mensual de la planilla electrónica en la cual nosotros como empleadores declaramos a SUNAT. Y de allí, del resultado declarado mes a mes, ese es la cantidad de trabajadores que tenemos en cada mes, ¿no? Declarado. Y si queremos saber cuánto es el promedio, lo único que hacemos es dividir entre 12. Y habría que ver si la fracción es mayor a 50, no vamos a la unidad inmediata superior o en la inmediata inferior. ¿Cuál es el porcentaje a repartir en caso la empresa estuviese obligada al otorgamiento de las utilidades? Al cual indica el decreto legislativo 892, existe ciertos porcentajes ya establecidos para el reparto de las utilidades y que paso a mencionar a continuación. Las empresas pesqueras están obligadas al 10% de la utilidad. Las empresas de telecomunicaciones deben de repartir el 10%.
todas las empresas industriales, manufactureras, deben de repartir el 10%. Las empresas que se encuentran en el ámbito minero deberán repartir el 8%. Las empresas de comercio y restaurantes también reparten el 8%. Y las empresas agrarias, a raíz de la nueva ley agraria, modificó y a partir del año 2021 en adelante se hace una repartición progresiva. Es decir, del año 2021 al 2023, el reparto consistía en el 5% de sus utilidades. Perdón, claro, el 5% de su ganancia. Entre el 2024 al 2026, que sería el intervalo correspondiente a este periodo, deberán de repartir el 7.5%. Y a partir del año 2027 en adelante, ya se estabiliza y las empresas agrarias tendrán que repartir el 10% por concepto de utilidades. Y por último, todas las otras actividades que no se encuentren comprendidas en las ya mencionadas deberán repartir el 5%. Bien, dicho esto, vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir para el reparto de las utilidades. Lo primero que tenemos que determinar, obviamente, es el porcentaje que corresponde por el tipo de actividad. Entonces, de acuerdo a ello, las utilidades se distribuyen en dos partes. Un primer cálculo que se realiza con el 50% de acuerdo a las remuneraciones percibidas por el trabajador y el otro 50% de acuerdo a los días efectivamente elaborados, ¿no? Entonces, para concluir, diríamos que el primer 50% se calcula dividiendo el 50% de las utilidades que se hayan obtenido de acuerdo al porcentaje previamente establecido entre la suma de los días efectivamente trabajados por todos los trabajadores de la empresa en el año. Este resultado nos va a arrojar un coeficiente, un factor. Este resultado se multiplica por el número de días laborados por cada uno de los trabajadores y así obtendremos el primer parámetro referente al reparto de utilidades en base a los días trabajados. El otro segundo 50% se obtiene dividiendo el 50% de las utilidades, según el porcentaje previamente establecido, entre la suma total de las remuneraciones percibidas por los trabajadores en el año. De igual forma nos va a dar un factor, un coeficiente, el mismo que deberá ser multiplicado por el total de las remuneraciones que corresponden a cada trabajador en el ejercicio. Este resultado será el segundo componente de las utilidades a recibir por cada uno de los trabajadores. ¿Cuál es el plazo que tienen los empleadores para efectuar el reparto de las utilidades? Tal cual indica el DL 892, el pago de las utilidades se debe de realizar dentro de los 30 días de vencido el plazo para la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta. Estamos hablando de 30 días naturales que tienen los empleadores para realizar el pago de las utilidades. Previa presentación de la declaración anual de renta, que para el presente año es el formulario virtual 710 y cuyo vencimiento, de acuerdo al cronograma establecido por SUNAT, me parece que inicia con el dígito 0 el día 26 de este mes para las personas jurídicas. Vence en los primeros días de
abril, es decir, 30 días posteriores a esta presentación del ADJ anual, de renta, será el plazo como máximo que tienen las empresas para el pago de las utilidades. Sí, es cierto también que existen algunas empresas que se anticipan al vencimiento, al cronograma establecido. Entonces, inclusive pagan antes de que venza el plazo. Por lo tanto, será plenamente válido si es que cancelan las utilidades antes del vencimiento establecido en el cronograma que, según resolución SUNAT, emitió, me parece, los primeros días de este año. Ahora, ¿cuál es el documento que deben entregar los empleadores a los trabajadores para, como prueba de que están percibiendo estas utilidades? Este documento es denominado hoja de liquidación de utilidades y debe contener una serie de información mínima que paso a mencionar a continuación. En primer lugar, se deberá de establecer el nombre o razón social del empleador, deberá de figurar el nombre completo del trabajador, si es posible identificarlo con su documento de identidad. Asimismo, debe de figurar la renta anual a distribuir, como también la base de cálculo de los dos parámetros. Ya dijimos que necesitamos saber el número perdón, las remuneraciones pagadas en el año y los días efectivos de trabajo en el año. Entonces, para ello necesitamos establecer el número de días trabajados por los trabajadores, por todos, como también el número de días trabajados por el propio trabajador. También debe quedar establecido la remuneración del trabajador considerada para el cálculo, el número total de los días laborados por todos los trabajadores con derecho a percibir utilidades, la remuneración total pagada a todos los trabajadores del empleador y el monto del remanente generado por el trabajador de ser el caso. Existen ciertos topes que le voy a explicar más adelante y si excediese ese tope, ese remanente va a ir a un fondo de empleo previamente establecido. Es importante indicarle cómo se establece la remuneración del trabajador y, y diríamos primero que conceptualmente la remuneración del trabajador eh, es toda cantidad que recibe el trabajador, ya sea, puede ser también en especie, que sea de su libre disponibilidad y que constituye una ventaja o beneficio patrimonial. Más adelante voy a hacer mención a todos los conceptos que van a formar parte de la remuneración que percibe el trabajador en el ejercicio para el cálculo correspondiente. Ahora continuemos para ver si existe algún tipo de limitación para el reparto de utilidades. Y efectivamente vemos que sí existe un límite. El monto de la participación que corresponda a cada trabajador va a tener un límite máximo. El equivalente es a 18 remuneraciones mensuales, eh, obtenido del promedio mensual de las remuneraciones percibidas por cada trabajador en el ejercicio anual correspondiente. Es usual, muchas empresas cometen un error para plantear este tope, porque lo que hacen ellos es multiplicar las 18 remuneraciones de la remuneración mensual básica del trabajador y eso lo colocan como límite máximo. Pero si vamos a la revisión de la propia norma, y lo dice acá, nos indica que es el obtenido del promedio mensual de las remuneraciones percibidas por cada trabajador en el ejercicio anual correspondiente.
Es decir, lo que hay que hacer para obtener este tope máximo es sumar todas las remuneraciones obtenidas por el trabajador en el año y dividirlo entre 12. Ese resultado no es igual al sueldo o remuneración mensual del trabajador por las 18 remuneraciones. Es el promedio mensual. Este es un error que lo he visto que siempre muchas empresas lo cometen y de esta forma pues va en desmedro del propio trabajador porque le calculan un tope menor al que le debiese de corresponder. Bien, acá lo que les indicaba anteriormente puede hacer mención a todos los conceptos remunerativos que van a formar parte de la base de cálculo para la participación de utilidades. Como les hemos indicado, el primer parámetro está referido a las remuneraciones percibidas en el ejercicio por el trabajador. Pero entiéndase que esta remuneración no solamente es la remuneración básica habitual o permanente que la recibe el trabajador, sino que también debe considerarse otros conceptos que son de su libre disponibilidad, que constituyen una ventaja patrimonial para el trabajador. Entonces, diríamos que indiscutiblemente va a formar parte del concepto de remuneración, la remuneración básica, ¿no? También la asignación familiar. Aquellos trabajadores que perciben remuneraciones variables como son las comisiones o destajo. También constituye remuneración la alimentación principal prestada de manera directa o en dinero. No hay que confundir esta alimentación principal con la condición de trabajo que algunas empresas suelen dar a sus colaboradores o las prestaciones indirectas, que son aquellos montos que vía tarjeta y con una limitación del 20% de su remuneración les otorgan a ciertos trabajadores para que puedan realizar consumos en supermercados. Este tipo de suministro indirecto no forma parte del concepto de remuneración para el cálculo. También tiene que considerarse la remuneración vacacional gozada en el periodo. Las horas extras percibidas en el ejercicio también son consideradas como remuneración para la base de cálculo. Los pagos en feriados y días de descanso, si los trabajadores realizan sobretasa por laborar en jornada nocturna, este 35% también debe formar parte como un concepto remunerativo para el cálculo. Otro concepto que crea dualidad o confusión es la movilidad. Existen dos tipos de movilidad. La que debe considerarse para el cálculo es la movilidad de libre disponibilidad. Existe otro tipo de movilidad supeditada a la asistencia al trabajo. Este tipo de movilidad no formaría parte para el cálculo de las utilidades, ya que tendría la condición, sería una condición de trabajo. Es decir, cuando el trabajador únicamente asiste a laborar, percibe este concepto no remunerativo de movilidad. Para el presente caso, solamente se va a considerar la movilidad que sea de su libre disponibilidad. Es decir, que el empleador otorga un monto dinerario, pero no le pide cuentas al trabajador del monto otorgado por concepto de movilidad. Asimismo, tenemos a la remuneración por hora de lactancia. Como sabemos, existen normas, las madres que tengan hijos menores de 1 año tienen derecho a 1 hora de lactancia. Entonces, esta remuneración pagada por la hora de lactancia también debe formar parte como un concepto remunerativo para el cálculo. Las licencias con goce de haber, es decir, toda aquella licencia en que tenga bien el empleador otorgar a sus colaboradores y que tenga la condición con goce de haber, es decir, no existe
o no hay trabajo, pero sí existe la obligación de pagarle al trabajador, todas estas licencias por el tiempo que dure, también tiene que ser considerado en el periodo para el cálculo del primer parámetro de remuneraciones. Y por último, cualquier bonificación regular. Entiéndase regular toda bonificación que es percibida por lo menos en 3 oportunidades en el semestre correspondiente. Si se da esa condición, sí va a existir la obligación de que la bonificación forme parte de la base de cálculo por concepto de remuneración. Bien, haciendo una síntesis en general, diríamos que formaba parte de la remuneración todo aquello concepto remunerativo que sea de libre disponibilidad del trabajador. ¿Ya? Un segundito, por favor. Aprovecho la oportunidad para decirle a los participantes que no dejen de acompañarnos el día de mañana con conciliación administrativa en el mismo horario. Listo. Los esperamos vía Zoom en el mismo horario y también quiero que sepan que el Zoom está siendo actualizado, es un aplicativo particular, eso ya escapa de nosotros. Perfecto, continúe, doctor. Creo que se fue el audio por un momento. Voy a hacer una recapitulación de los conceptos que forman parte para el cálculo de las utilidades para el primer parámetro de remuneraciones. Les decía que no solamente hay que considerar la remuneración básica o habitual que percibe el trabajador, sino otros conceptos que tienen la condición de libre disponibilidad y que constituyen ventaja patrimonial. Es decir, el trabajador la recibe ese dinero y es de su libre disponibilidad. No está condicionado a que realice ningún tipo de actividad. Entonces, siguiendo este parámetro, digamos que los conceptos remunerativos para la base de cálculo están formados por la remuneración básica, la asignación familiar, las comisiones o destajo para las personas que reciben remuneraciones imprecisas, la alimentación principal, prestada de manera directa o en dinero. No confundirse, hay otro tipo de alimentación que no formaría parte de este concepto remunerativo, como es las prestaciones indirectas, aquellas que algunas empresas otorgan a sus trabajadores por medio de un concesionario, o también algunas empresas otorgan ciertas tarjetas tipo Sodexo. Estas son denominadas suministros indirectos. Está regulado en la ley 2851, una limitación del 20%. Esto no formaría parte del concepto remunerativo. También va a formar parte para el cálculo de la participación por remuneraciones, la remuneración vacacional, las horas extras, los pagos en feriados y en días de descanso. Estamos hablando de las personas que los días que les toca descansar, que usualmente son los domingos, los, eh, los, los trabajan, ¿no? También tenemos la sobretasa por jornada nocturna. Las personas que laboran de 10 de la noche a 6 de la mañana y reciben una sobretasa que equivale al 35%, esta sobretasa también debe ser considerada para el cálculo. La movilidad, les había indicado, hay que tener mucho cuidado porque existen dos tipos, ¿no? La movilidad de libre disponibilidad, que sí forma parte del cálculo para remuneraciones, para la participación, y la otra movilidad que es una condición de trabajo. La diferencia está en que la movilidad de libre disponibilidad no está sujeta a rendir cuentas por parte del trabajador, mientras que la otra movilidad sí. La otra situación es que la movilidad de libre disponibilidad sí va a estar grabada con la AFP del trabajador y la renta, mientras que la movilidad
dada como condición de trabajo no va a estar grabada ni con renta, ni tampoco con un sistema previsional que puede ser la ONP o la AFP. También tenemos la remuneración de hora de lactancia para todas las mujeres que tengan niños menores de 1 año. Asimismo, tenemos a las licencias con goce de haber. Todas aquellas licencias que el empleador tenga bien dar a sus trabajadores y que éstas sean percibidas en el periodo deben ser consideradas como un concepto remunerativo para la participación de las utilidades. Y por último, y en general, cualquier bonificación regular, entendiéndose por regular toda aquella bonificación que percibida por lo mínimo o por lo menos en 3 oportunidades en el semestre correspondiente. Si se recibe independientemente del nombre o bonificación que se le dé, será considerada para los conceptos normativos para el cálculo. Bien, dicho esto, pongo a la vista un ejemplo de una hoja de liquidación. Y como podemos ver, tenemos que identificar la razón social, en este caso ABCSAC, identificada con RUC 2012-12-12-12-1, el domicilio fiscal, la representación legal, el nombre del trabajador, en este caso es la trabajadora Carolina Gálvez López, el ejercicio económico a distribuir, para el presente ejemplo, el ejercicio 2024, y ciertos datos que son mínimos y que tienen que constar en la liquidación, como es la renta anual de la empresa antes de impuestos. En este caso, 15.572.783 es ya la renta a distribuir. Es la renta o la utilidad comercial o contable adicionada y deducida de acuerdo al artículo 40 y 38 de la Ley del Impuesto a la Renta. En el presente caso, al tratarse de una empresa industrial, tocaría el reparto del 10%, ¿no? 1.557.278.30. También tiene que constar, según el tiempo laborado, el número total de días laborados durante el ejercicio 2024 por todos los trabajadores de la empresa con derecho a percibir utilidades. En el caso práctico que vamos a desarrollar, el total de días efectivos laborados suman 4.741. Y el número de días laborados por el propio trabajador, en el presente caso por la señorita Iris Gálvez, es de 252. Y la participación del trabajador según los días laborados asciende a 41.387.27. Más adelante vamos a hacer los cálculos para corroborar este monto. Tiene que coincidir con los cálculos a realizar. El segundo parámetro está dado por las remuneraciones percibidas y tenemos que tener en cuenta la remuneración computable total pagada durante el ejercicio 2024 a todos los trabajadores de la empresa. Es decir, en todo el ejercicio 2024 les correspondió percibir en forma bruta a todos los trabajadores la suma de 814.458.97. Y en específico, la señorita trabajadora Carolina Gálvez recibió en total, por todo concepto remunerativo en el ejercicio 2024, 114.716.20. Y sacando el factor y multiplicando por la remuneración percibida por la trabajadora, llegamos al monto de 109.670.99. Es decir, las utilidades, como había indicado anteriormente, se componen por la participación por los días efectivamente elaborados y por la participación según las remuneraciones percibidas. Siendo así, por la participación de los días laborados tenemos 41.387.27 y por la participación de las remuneraciones percibidas 109.670.
Esto hace un total de 151.058.26, que es el total de participación por concepto de utilidades que le corresponderá percibir a la colaboradora Iris Carolina Galvez. Y por último, tendrá que ser firmado por el empleador y también por el trabajador. También indicarles que la participación de utilidades, de acuerdo a la normativa de la ley del impuesto a la renta, sí se encuentra como un concepto gravable para los perceptores de rentas de quinta categoría. Es decir, se tendrán que adicionar a todas las rentas percibidas en el ejercicio para el cálculo correspondiente del impuesto a la renta. Como sabemos, va desde el 8% en escala progresiva hasta llegar el 30%. Bien, ya que estamos con el parámetro del tiempo, vamos a tratar de agilizar el presente caso práctico. Les leo el enunciado. En el presente caso práctico, vemos que la empresa ABC, SAC, con domicilio fiscal en la Avenida Argentina 1371, cercado de Lima, se trata de una empresa sujeta al régimen laboral de la actividad privada que desarrolla actividades generadoras de renta de tercera categoría, por lo que cumple con lo establecido en el artículo 1 del L892, según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas. La SIU, la más conocida como SIU, versión 4, ya que se trata de una empresa industrial. Esta clasificación internacional industrial nos da una clasificación pormenorizada por tipo de actividades. Entonces ahí podemos ver si es que se trata de una empresa industrial u otro tipo de empresa para ver el porcentaje a distribuir. En el presente caso, corresponderá al 10%, ya que se trata de una empresa industrial. El otro dato que nos arroja el enunciado es, para determinar si el personal de la empresa tiene derecho a la participación de las utilidades del ejercicio, debemos determinar el número de trabajadores que conformaba durante dicho periodo el personal que integra la empresa es la siguiente. Es decir, al 2024 la empresa tiene un gerente, 2 choferes, un contador, un administrador, una secretaria, 12 operarios, 3 auxiliares y 3 vigilantes. Si hacemos la suma total, vemos que tenemos 24 personas que culminaron el ejercicio. Pero lo que hay que ver aquí, vuelvo a recalcar, es el promedio. Si excede de 20, existirá la obligatoriedad del reparto. Si no excede de 20, no existe ninguna obligatoriedad para repartir. Entonces, en el presente caso, para el 2024, vemos que de enero a diciembre, la empresa ha declarado vía PLAME para el mes de enero 22 trabajadores, para el mes de febrero 23, marzo 24, abril 26, mayo 22, junio 23, julio 22, agosto 26, septiembre 23, octubre 23, noviembre 25 y diciembre 26. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar, y ese total nos da 285. Y si dividimos entre 12, que son los meses que tiene el periodo, nos da 23.75. Redondeando, nos da un promedio de 24. Y 24 es una cifra mayor a 20. Y si se da la otra condición, que es la existencia de utilidad tributaria, estamos evidentemente ante una empresa que está obligada al reparto de utilidades. Entonces, para complementar lo anterior, vemos que en el ejercicio 2024 la empresa estuvo compuesta en promedio por más de 20 trabajadores. Ya lo confirmamos que sí es cierto. En consecuencia, se encuentra obligada a repartir utilidades, las cuales deben ser pagadas dentro de los 30 días naturales posteriores a la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta. El presente año igual es el formulario virtual 710 que ya se encuentra a disposición en la plataforma de la SUNAT.
y de esos datos vamos a obtener los siguientes resultados. Habría que ver de la revisión del estado de resultados, o anteriormente denominado ganancias y pérdidas, veremos si existe utilidad. Y efectivamente vemos que existe una utilidad comercial contable que asciende a 15.450.302. Pero de acuerdo a la normativa tributaria existen ciertas adiciones y deducciones que se encuentran específicamente nombradas en el artículo 38 y 40 de la Ley de Renta. Por lo tanto, tenemos que realizar adiciones y deducciones a las mismas. Para el presente caso, existen adiciones que totalizan 274.413 y existen deducciones que llegan a 151.932. Haciendo la suma algebraica, llegamos a un monto de 15.572.783. Este es el monto base para la participación de utilidades. En otras palabras, la utilidad tributaria, no la utilidad comercial, la utilidad en libros, la comercial que nos arroja la hoja de trabajo. No, va a ser la utilidad tributaria, la declarada SUNAT. Entonces, de ese monto, lo que tenemos que hacer es detraer el porcentaje correspondiente. Y al tratarse de una empresa industrial, nos llevaría a detraer un 10%. Y un 10% de 15.572.783 nos da como resultado 1.557.278.30. Este es el monto que se va a distribuir entre la totalidad de trabajadores. Para ello necesitamos tener en forma pormenorizada, saber por cada trabajador su remuneración mensual básica, los meses laborados y también si hubo inasistencias o faltas injustificadas. Entonces, en la primera columna, fíjense que la empresa va a repartir a 24 trabajadores utilidades. La segunda columna está dada por la remuneración básica mensual de cada trabajador. La tercera columna indica los meses laborados. No todos los trabajadores en el periodo correspondiente han laborado la misma cantidad de meses. A mayor cantidad de meses laborados le corresponderá proporcionalmente un monto mayor a repartir. Y la penúltima columna se refiere a inasistencias. Hay trabajadores que no justificaron sus inasistencias o se tratan de permisos personales. Este tipo de inasistencias no tendrán que ser consideradas como días efectivamente elaborados. Y por último, tenemos el número de días efectivamente elaborados que resulta de los días elaborados por cada mes menos las inasistencias. Ese gran total nos da 4.741, que es el número total de días laborados por todos los trabajadores. 4.741. Este número va a ir como factor en el numerador, perdón, en el denominador para el cálculo de la participación de utilidades en base a los días laborados. El otro parámetro, el factor B, se trata del total de remuneraciones abonadas a los trabajadores. Para ello igual tenemos que hacer mención al total de remuneraciones percibidas en el ejercicio por cada trabajador. Siendo esto así, tenemos que, como remuneración básica, lo que se ha hecho aquí en la primera columna es multiplicar los meses trabajados por la remuneración básica y ese resultado colocarlo en esta segunda columna.
También hemos adicionado aquellas personas que tienen hijos menores de edad y que perciben asignación familiar, también las asignaciones percibidas, la asignación familiar percibida durante el ejercicio, la totalización. Y por último, los que perciben comisiones u otros, los que son destajeros, comisiones imprecisas, perdón, remuneraciones imprecisas, la totalización anual también hay que sumar para adicionar en esta columna. Y por último, las gratificaciones percibidas tanto en julio como en diciembre también se adicionan, ¿no? Para el cálculo de las remuneraciones, para el factor de remuneración de los trabajadores. En consecuencia, este gran total de todas las remuneraciones percibidas por el trabajador, llámese remuneración básica, asignación familiar, comisiones, otro tipo de bonificaciones regulares y gratificaciones, sumamos y hacemos un gran total por el total de trabajadores, por el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores en el año. Este gran total para el presente ejercicio nos da 814.458.97. Ahora vamos en sí a desarrollar el cálculo para la distribución de las utilidades. Para la participación de las utilidades, como les había indicado, se divide en dos grandes parámetros. Uno, la participación según los días laborados, más la participación según las remuneraciones percibidas. Esta suma de ambas partes nos va a dar la participación en las utilidades por cada trabajador. Para realizar el cálculo, tenemos que realizar la siguiente función. Primero, la distribución en función de los días efectivamente elaborados. En razón de que los trabajadores cumplen con una jornada de 8 horas diarias, vamos a realizar el cálculo sobre la base de los días efectivos de labor. Para ello, se aplica una fórmula en la cual en el numerador va a ir el 50% de las utilidades a distribuir y en el denominador el número total de días laborados por todos los trabajadores, ¿ya? Que ya lo habíamos determinado en el cuadro previo. Y a ese coeficiente o factor lo multiplicamos por el número de días laborados por cada trabajador. Entonces el primer parámetro se encuentra de esa forma. Para el presente caso práctico, dijimos que el 10% de la utilidad tributaria asciende a 1.557.278.30. Ese resultado lo dividimos entre 2 y tenemos a repartir para el primer parámetro 778.639.15. Para encontrar el factor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir los 778.639.15, que es el 50% de la participación a distribuir, entre el total de días laborados por todos los trabajadores. Para el presente caso, 4.741. ¿De dónde viene esto? Acuérdense del cuadro A, 4.741. Es la suma total de días efectivamente laborados. Entonces, recapitulando, dividimos el 50% de la utilidad a distribuir entre el total de días laborados por todos los trabajadores. ¿Qué nos va como resultado esto? Un factor, que es el importe por día. Para el presente caso, 164.23 y fracción. A ese monto vamos a tenerlo que multiplicar por el total de días efectivamente elaborados por cada uno de los trabajadores. Y entonces, haciendo el cálculo correspondiente, vemos desde el trabajador 1 hasta el 24, utilizamos el mismo factor, 164.2352.141, por la cantidad de días efectivos de trabajo
¿De dónde obtenemos los días efectivos de trabajo? Del cuadro anterior, donde vimos el día de efectivamente elaborado por cada trabajador y deducimos las inasistencias, si fuesen estas injustificadas. Y como resultado de cada multiplicación del factor por los días efectivos, tenemos la participación por trabajador según los días efectivamente elaborados. Toda esta suma nos tiene que dar igual al 50% de la utilidad a distribuir. Efectivamente, si sumamos el total de participación según los días laborados, llegamos a 778.639.15, es exactamente el 50% de la utilidad a distribuir. El otro parámetro está conformado por las remuneraciones percibidas. El cálculo es bastante similar al anterior. Lo que hacemos es dividir el 50% de la utilidad, el 50% de 1.557.000 nos da 778.639.15 entre el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores en el ejercicio. Y vemos que los trabajadores en el ejercicio percibieron 814.458.97. En consecuencia, dividimos 778 entre 814 y nos da como factor 0.956020.105. Este factor se utiliza para todos los trabajadores y se multiplica por las remuneraciones percibidas en total por cada trabajador, que como ya indicamos, está conformada por diferentes conceptos remunerativos. Y producto de ello, del trabajador 1 al trabajador 24, utilizamos el factor que ya indicamos de dónde procede y multiplicado por el total de remuneraciones percibidas por trabajador. Y el resultado será el componente 2 para la participación que se le otorgará a cada trabajador. Prueba de que está correctamente determinado, la suma total nos da el otro 50% exactamente, que asciende a 778.639.15. Y tenemos un consolidado de la participación de utilidades por trabajador. Tenemos del trabajador 1 hasta el trabajador 24. Tenemos la participación según los días laborados, que ya indicamos cómo se obtiene. Tenemos la participación según las remuneraciones percibidas. Y la suma total de ambos nos da el total de participaciones a percibir por trabajador. Y como nos podemos dar cuenta, si sumamos ese total, llegamos exactamente al 10% de la utilidad tributaria, que llega a 1.557.278.30, lo cual es un indicador de que el cálculo ha sido correctamente determinado. Por último, hay que tener en cuenta que existe un tope máximo para el reparto de utilidades. Este tope es de acuerdo al artículo 7 del reglamento el DL 892, Decreto Supremo 009-98-TR, que fue dado el 6 de agosto del año 98, se calcula en base al promedio mensual de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el ejercicio anual correspondiente. Asimismo, el artículo 2 del DL 892 establece que existe un tope para la participación que le corresponde a cada trabajador, cuyo límite máximo equivale a 18 remuneraciones. Vamos a ver el trabajador 1, fíjense que le corresponde 151.058.27 por reparto de utilidades.
y existe un tope máximo de 172.074.20. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se obtienen estos 172.074.20? Lo que tendremos que hacer es irnos al cuadrito de las remuneraciones, este cuadro, y vemos que en el ejercicio 2024, el trabajador 1 percibió 114.716.20. Lo que hacemos es 114.716.20 dividir entre 12 y nos da 9.559.68. Eso lo multiplicamos por 18 y el tope máximo nos da 172.074.30, el mismo que figura aquí. No es igual establecer un tope con la remuneración básica. Fíjense que el trabajador 1 tiene una remuneración básica de 8.090 soles. 8.090 soles. Si multiplicamos los 8.090 soles por 18, nos da 145.620. No es igual 145.620 que el promedio total de remuneraciones, en el presente caso asciende a 172.074.30. Hay un gran diferencial de 172.000 versus 145.000. Por lo tanto, tengan mucho en cuenta que este tope está referido al promedio de las remuneraciones, no a las 18 remuneraciones básicas que perciba el trabajador. El segundo limitante está dado por el tope, como puede ser el ejemplo 3. En el ejemplo 3, el trabajador, fíjense, le corresponde percibir utilidades por 85.298, pero multiplicando su remuneración promedio por 18 nos da 69.669. Es decir, no podemos pagar más allá del tope. La diferencia, los 15.628.56, van a tener que ir a un fondo de empleo. En realidad es el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo, ¿no? Tiene ciertos fines este fondo, como financiamiento de proyectos, capacitaciones, emprendimientos y otros que son determinados por promoción del empleo del Ministerio de Trabajo. Entonces, este tope hay que tener mucho cuidado si exceden las 18 o no para el otorgamiento a los propios trabajadores. Bien, dicho esto, creo que si hubiesen preguntas referidas Perfecto, al tema tratado, estoy a plena disposición de los oyentes para absolverlas. perfecto, muchas gracias. Primero quisiera darle el pase a nuestro coordinador que está presente aquí, el doctor Walter Peralta. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gloria? Quisiera felicitar a Carlos González, eh, una exposición muy didáctica, ¿no? Lamentablemente no estamos acostumbrados pues a escuchar toda la cuestión de números, ¿ok? Pero ha sido una intervención, como vuelvo a repetir, eh, eh, muy bien. Sabemos nosotros simplemente que Carlos es contador colegiado y sabe cómo saca el cálculo de utilidades, pero así nada más no podemos nosotros sacar unas utilidades, porque hay dos factores que no conocemos o no vamos a llegar a conocer, ¿ok? ¿Cuál es
la cantidad total de horas laboradas por los trabajadores y la cantidad de remuneraciones percibidas por el total de trabajadores. Podemos saber de nuestro patrocinado, nuestro asesorado, cuánto por la suma de las boletas, la suma de los días laborados, podemos hacer, pero nos faltaría lo más esencial. ¿Cuánto fue la planilla total? ¿Cuánto fue las horas laboradas por el total de trabajadores? ¿No? Entonces, por esa razón nosotros a veces no podemos hacer ese cálculo, ¿no? Pero si tuviésemos nosotros acceso a la información que tiene las declaraciones juradas de impuesto a la renta, ¿no? Como estarían los de la SUNAT, sí pudiésemos hacer ese tema, ¿no? Pero hay algo que me llamó la atención, Carlitos, disculpa que te diga esto. Si el trabajador número uno ganaba 97,000, ¿cómo es eso que ganabas ciento y tantos mil soles anuales? ¿Ha trabajado un mes o 2 meses? A ver, mejor voy a volver a ponerles el cuadro Sí, sí, por para... favor. Ya, un momentito, un Gracias y, momentito. y disculpa, Carlitos, ¿ah? Está bien. No, al contrario, es bueno para el público estos remember. A veces el público también se pierde un poquito y le gusta repetir estos temas. La otra. Hay una de que... Ya, primero, fíjense en este cuadro. ¿Lo están visualizando? Sí, sí. Ya, la columna 1 indica el número de trabajadores, del 1 al 24. La columna 2, la remuneración básica mensual. Entonces, lo que gana, usted me habla del trabajador 1. El trabajador Sí. 1 gana 8.090 soles. Ah, 8.090, 8,090. ahí está. Si usted multiplica 8.090 por 12, porque Son dice que ha trabajado 97. 12 meses, nos da 97. 97.080. Ah, Solo en ya. remuneraciones, pero para el cálculo de utilidades no solamente se considera la remuneración básica, sino todo concepto remunerativo, asignación familiar. Ya, Fíjese esto mira, es lo que mira, mira, dice, mira. Ahí está. No, 97.080 dice, ¿correcto? ese es el total, la remuneración El básica ya total. total del año. Igual forma, se totaliza toda la asignación familiar percibida en el año y Ya, las gratificaciones de julio y diciembre. Para el cálculo se utiliza, en otras palabras, todo lo que ha percibido y que en el constituye año. renta de quinta categoría para el trabajador. ¿Correcto? Mira, ahí está la confusión que no, y el cuadro anterior porque entré un poquito tarde, ¿no? Y es bueno precisarlo porque la confusión mía fue, dije, remuneración básica tiene 97,080 y total 114,000. ¡Wow! ¿Qué pasó? No, es el consolidado anual, doctor. Es el Claro, es el consolidado anual. consolidado. Así Claro, es. gracias por la versión y eso creo que también es una aclaración para el público usuario. ¿Ok? Entonces, gracias. Mira esta aclaración maravillosa para todos nosotros, ¿no? De lo que hemos estado, al menos que hoy ingresé un poco tarde, ¿no? Por la cuestión de las ocupaciones. Como decía, estas utilidades no necesariamente todos lo obtienen, como escuché nuestro expositor, ¿no? Manifestó que solamente tendrían las utilidades aquellas empresas que tienen de 21 trabajadores a más en promedio. ¿Ok? Como la ley establece más de 20 trabajadores y a veces nos han venido acá a reclamar, ¿no? Mi empresa tiene 20 trabajadores y no reparte utilidades. Lógico que no va a repartir utilidades porque tiene que tener 21 como mínimo.
Bien, entonces ya sabemos más o menos hacer el distingo. A veces no nos interpretamos cuando decimos más de 20 trabajadores. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener. Más de 20 trabajadores, ¿no? Para efectos de tener acceso a esa utilidad. Esto es maravilloso. Además, gracias, Carlitos, por la disertación. Está maravilloso. Y estamos expertos, sobre todo ahí Alejandro, para poder contestar las preguntas necesarias. Y no se olviden que el día de mañana, si no me equivoco, tenemos una charla sobre conciliación. Es importantísimo saber en qué momento pedir una conciliación. ¿Ok? Es algo maravilloso y tenemos también una joven valor para estas cosas de la participación de estas utilidades. Perdón, de la conciliación, ¿no? Hay que saber en qué momento pedir la conciliación, para qué soltamos la conciliación. Es un procedimiento muy fácil, rápido, y que nos puede ayudar y facilitar, sobre todo en tiempo, que si ya la conciliación fracasa, ni modo, les podemos ayudar a aquellas personas que están dentro de los parámetros para llegar a patrocinio judicial gratuito en todas sus instancias. Ahí también lo podemos nosotros, con mucho gusto, apoyar. El Centro de Servicios Laborales de la Defensa Legal Gratuita de la Sociedad de Trabajo está a disposición de todos los trabajadores. A través de las citas presenciales o citas virtuales. La presencial es con un ticket que les damos, atendemos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y los virtual también lo hacemos desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados de 9 a 1 de la tarde. Señores, no se olviden que tenemos 2 sedes desconcentradas. La sede de Vía Salvador está en la zona industrial de Vía Salvador, y también estamos en San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho, a la altura de la cuadra del paradero 17 de las Flores, entre la esquina de Germanio y Banal. Ahí está también la sede para Vía San Juan de Lurigancho. Con mucho gusto, hay profesionales, completamente profesionales, de alta confianza y de especialidad, que los están esperando con mucho gusto para poderlos ayudar. Por mi parte, nos quedamos para atenderlos. Si es que hay una consulta, la consulta que ustedes quieran hacer al tema, o aprovechando mi presencia para poderlos ayudar, si es que podemos hacer. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, Walter. Entonces, voy a proceder a leer la primera pregunta. El participante Jimmy Dávila dice, estimado expositor, en cuanto a los conceptos computables para las utilidades, si tengo remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, comisiones, horas extras o feriados, ¿se tiene que cumplir algún requisito de regularidad o simplemente basta con haber percibido algún año para recibir las utilidades? Bien, absolviendo la pregunta del asistente, no se necesita ningún requisito para que sean consideradas para el cálculo de las utilidades las remuneraciones imprecisas o variables. Es decir, ahí
podrán considerarse las comisiones de estajeros, horas extras. Todos estos conceptos que hayan sido percibidos en el año tendrán que ser adicionados a la remuneración básica y ese gran total formará parte para el cálculo por el primer parámetro en base a las remuneraciones. En consecuencia, lo que haya percibido en el ejercicio sí va a servir de cálculo para el, para el primer parámetro en base a la remuneración. Ok, Valentina Arispe nos dice, ¿hasta qué fecha se hace el depósito de las utilidades? Por ley, 30 días posteriores de la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta. Como sabemos, SUNAT ya publicó mediante resolución el cronograma. Existen dos cronogramas, ojo. El cronograma para personas jurídicas, que inicia este 26 de marzo y culmina, me parece, el 8 de abril. Y el otro cronograma es para personas naturales y microempresas. Obviamente, tendremos que ver el cronograma, inicia este 26 de marzo, de acuerdo al último dígito de RUG, y de acuerdo a ello, habrá que adicionar 30 días posteriores naturales, y esa será la fecha máxima que tendrá el empleador para poner a disposición de las utilidades al trabajador. Complementando lo que establece Carlos, también la ley de utilidades, la ley de utilidades establece que las utilidades se pueden solicitar hasta 4 años a partir que se pone a disposición del trabajador. Carlos acaba de manifestar que empieza el 26, de acuerdo a los 30 días, será 25 de abril, ¿no? Dependiendo de el RUCA, me imagino que será el RU 0, que empieza el 26. Entonces, todas las empresas que tienen RUC 0 empezarán el 26 y tienen 30 días. A partir del 26 de abril, si no se han repartido las utilidades, el trabajador podrá solicitarlo hasta 4 años después, ¿no? Estamos hablando del 27, 26, 27, 28, 29. Llega abril, 27 de abril del 2029, el trabajador ya no podrá solicitar las utilidades del año 2024. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Establece bien claro la prescripción, la misma ley de utilidades. No es como los beneficios sociales. Los beneficios sociales determinan que el trabajador tiene un plazo, ¿no?, de 4 años a partir del cese, pero es para beneficios sociales, sea CTS, vacaciones, gratificaciones, otra cosa. Las utilidades tienen su propia ley. Tiene 4 años a partir que se pone a disposición las utilidades. Por decir, utilidades del año 2020, ¿podemos utilizarlas? Ya no, ya estamos en el 2025. ¿Ok? Del 2020 hacia atrás, podríamos decir que ya se perdió. ¿Entienden? Esa es la figura que quisiéramos que entienda Valentina, ¿no? La que se va a hacer el pago de las utilidades, el depósito de las utilidades. ¿Bien? Bien. Lisset Nolasco nos dice, buenas tardes, ¿el monto del subsidio que se paga por licencia de maternidad se considera para el cálculo de la participación de utilidades? Bien, hay ciertos conceptos que son considerados como días de labor efectiva.
y dentro de ellos se encuentran los 98 días del subsidio pre y postnatal. En consecuencia, sí se tendrá que considerar para el cálculo los 98 días del pre y postnatal. La respuesta es afirmativa. Ok. El participante William Fernández nos dice, si la empresa contrata al personal antes de finalizar el año, pero este renuncia al día o a la semana siguiente, ¿tiene derecho a utilidades? En la práctica, sí, basta que haya trabajado un día porque la ley no establece ningún monto mínimo de labor. En consecuencia, entendemos que si un trabajador por lo menos tiene un mínimo de labor en el ejercicio, le corresponderá por ese día la percepción proporcional por concepto de utilidades. Ok, quisiera darle el pase a la participante Denise Morales, quien ha alzado la mano. Buenas tardes, Denise. Te escuchamos. Ya está habilitado tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas perfecto. tardes, te escucho, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, mi consulta es la siguiente. Yo laboré en el periodo del 2024 en una cadena de casinos y tragamonedas, ¿ya? Dos de sus salas acá en Lima ya cerraron y bueno, la última que les quedaba en La Molina también. Mi consulta es ahora, si la empresa, bueno, se declara, bueno, en quiebra o la cierra, ¿ya no nos darían utilidades? Lo que habría que ver es el resultado del ejercicio económico. Para el reparto de utilidades tienen que existir conjuntivamente dos factores. Uno, que el promedio sea mayor a 20, hablando de trabajadores, y el segundo, que exista utilidad. Y si me dice que están cerrando estos negocios, me imagino, si están cerrando es por falencia económica. De una empresa que está en quiebra, que se declara en insolvencia, si está en un proceso concursal ante Indecopi o por propia decisión de su directorio, se entiende que no está arrojando utilidades. Y por más que tenga más de 20 trabajadores, y si no existe utilidades generadas en el ejercicio, declaradas ante SUNAT, pues la empresa no estaría obligada al reparto del mismo. Ahora, ¿cómo saber si la empresa, su información financiera arroja utilidades o no? Lo que yo le recomiendo es que en primera instancia solicite la información a la propia empresa y de ser negativa puede acudir a SUNAFIL para que mediante una orden de inspección el inspector solicite la información financiera y vea si existe utilidad declarada en la declaración del formulario según formulario virtual 710. De ser así, la empresa se va a hacer acreedora a una multa y va a ser obligada al pago de las utilidades. Entonces, le vuelvo a recalcar al participante, lo que hay que ver es aquí, ¿por qué está cerrando? Si es que es por falencia económica, lo más seguro es que esté acumulando pérdidas, esté generando pérdidas. Y las pérdidas no se distribuyen. Lo que se distribuye es la ganancia, el lucro, la utilidad. Y aparentemente no habría esta condición. Perfecto. ¿Estás conforme, Denise? Bueno, prosiguiendo con las preguntas, voy Sí, a... conforme. Perfecto, perfecto. Joe Morante nos dice, buenas tardes, ¿es obligatorio publicar en un diario de circulación nacional la puesta de disposición de utilidades para el personal cesado? Sí, es obligatorio. Mayormente lo hacen en el periódico de mayor circulación, pero también ahora veo que utilizan las redes sociales para comunicar a los ex colaboradores el reparto de las utilidades. Ahora, muchas empresas lo que hacen es, si tienen o mantienen activa su cuenta, sueldo,
abonarles allí. Porque lo que la ley indica es poner a disposición del trabajador el reparto de la utilidad. ¿Y cuándo se considera que se pone a disposición? Cuando se realiza una transferencia a favor del trabajador. O sea, no es necesario que el propio trabajador pueda acudir a la empresa a solicitar el pago. Se considera pagado cuando se le deposita en su cuenta a nombre del trabajador. Fiorella Sopla Pilco dice, buenas tardes. Una consulta, ¿los días de descanso semanal se cuentan como días efectivos laborados para las utilidades? No, definitivamente no, porque la jornada laboral abarca 48 horas. Usualmente abarca de lunes a sábado. El domingo es el día de descanso y no es un día efectivo de labor. Para el cálculo de los días hay que excluir los domingos, los feriados, las inasistencias por causas injustificadas. Estos días no deben ser considerados para el cálculo de las utilidades según el parámetro 2 de los días efectivamente laborados. Joe Morante dice, para efectos del cálculo de utilidades, ¿cuál es el tratamiento que se da a las licencias por paternidad con monto remunerado por ese concepto? Una licencia por paternidad es una suspensión imperfecta. Perdón, perfecta. Este tipo de licencias, con goce de haber, lo habíamos mencionado, sí deben ser consideradas para el cálculo del reparto de utilidades. Es decir, va a ser considerado como un día efectivo de labor, esos 10 días que otorga la ley. Entonces, no se tiene por qué preocupar el trabajador porque va a ser considerado como un día efectivamente elaborado. Ok. Albert Roque nos dice, buenas tardes. Bueno, esto es algo administrativo. Juan José Guevara nos dice, si la empresa tiene de 20 a menos trabajadores, ¿podría repartir utilidades? De una manera legal, de acuerdo a la normativa 892, no estaría obligado, pero si lo hace, lo haría de propia voluntad. Entonces sería un acto de liberalidad, digamos, una gratificación extraordinaria. Lo podría hacer si el empleador lo desea hacer y no está obligado a ello, lo puede hacer. Le damos el pase a Anaís Clara Limpi. Anaís, buenas tardes, te escuchamos. Anaís Claira Limpi. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. adelante. Sí, bueno, mi consulta es, si un trabajador labora en feriado, ¿se le paga por ese día laborado? Se le computa el día laborado para el cálculo del reparto de utilidades? Sí, efectivamente. Cuando uno trabaja en feriado o en descanso semanal obligatorio sin que el empleador le dé un día compensatorio, el pago de ese día feriado va a ser considerado también como una remuneración extra y va a servir para el cálculo por el primer parámetro de remuneraciones. En consecuencia, sí se considera. Ok. Lupe Calderón dice, buenas tardes, una consulta con respecto a las utilidades, por ejemplo, en el caso de tiendas más. ¿Por qué razón no entregarían utilidades a sus colaboradores? Esa es su pregunta, ¿no? Bueno, habría que averiguar la información financiera, porque si tiene los dos requisitos conjuntivamente, más de 20 trabajadores, y utilidad reportada a SUNAT vía declaración jurada anual, evidentemente que la empresa está obligada al reparto. Ahora, si tiene alguna duda de ello, por tratarse de una empresa grande que aparentemente debería de repartir utilidades,
Lo que yo le sugiero es que se aperture una orden de inspección, para lo cual deberá ir a SUNAFIL, lo puede hacer virtual o presencialmente. Tenemos en el cuarto piso, en el propio ministerio, una dependencia, y solicite que se le entregue información sobre si la empresa ha arrojado utilidad. Si es que ha arrojado utilidad, el inspector está obligado a sancionar a esta empresa por no haber repartido, ¿no? Ya que constituye una falta grave que se cuenta en la Ley de Inspección de Trabajo, me parece en el artículo 24.4. Entonces, el camino que le queda es acudir a SUNAFIL para que mediante una orden de inspección se verifique si realmente esta empresa está arrojando utilidad o no. Ok. Richard Columbus dice, para que se repartan las utilidades, no, perdón, Vanessa Stephanie Cárdenas. Buenas tardes. ¿Qué sucede si en mi empresa no dan utilidades? Nadie nos informa si es que realmente nos corresponde, teniendo en cuenta que somos mucho más de 21 trabajadores. Es casi la misma respuesta del asistente anterior, ¿no? Si es que existiese alguna duda, porque hay más de 20 trabajadores y no le reparten utilidades, lo que tiene que saber es si la empresa realmente está arrojando utilidad o no. ¿Cómo saber ello? Esta información aparece en el formulario virtual 710, que es la declaración anual del impuesto a la renta. Allí es donde se declara SUNAT y se paga el impuesto a la renta, deduciendo obviamente los pagos a cuenta mensuales que cada empleador está obligado a hacerlo. Entonces la información la dispone el empleador. Lo que hay que hacer es solicitar esta información. Y si por cuenta propia se niega al trabajador, si éste lo solicita de una manera formal, con una carta, un escrito, lo que tiene que hacer, recalco, es acudir a SUNAFIL, que es el ente encargado de verificar y corroborar si la empresa está arrojando utilidades para sancionar y obligar al pago del mismo. Ahora, si no ha pagado en años anteriores, lo que la ley prevé es que tendrá que pagar con la tasa, está normal en la ley 25920, la tasa de interés legal laboral desde la fecha en que debió haber pagado hasta la fecha en la que realice el pago, ¿no? Entonces, como última pregunta, le damos la oportunidad para intervenir al señor Ricardo Rosales. Ricardo, buenas tardes, te escuchamos. Ricardo Rosales. Seguramente que su internet no lo deja participar. Mari Chávez, te damos la oportunidad. Buenas tardes. Mm, Chávez. Buenas tardes, Mari Chávez. Te damos la oportunidad Hola, para que... buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Buenas tardes. Una consulta. Miren, yo trabajé hasta el 2024, diciembre de 2024, en una empresa, en un retail. Actualmente ellos van a depositar utilidades a los trabajadores este 26, 27 de marzo. Son las fechas aprox, que las van a estar comunicando ya esta semana. Mi consulta es la siguiente. En mi caso, el depósito me lo harían directo a mi cuenta sueldo o es que yo tengo que gestionar algún trámite, presentar algún formulario, un correo o algo a la empresa formalmente para que recién me depositen. ¿Cómo lo debo de manejar? ¿Me podrían orientar, por favor? Gracias. Lo primero que habría que ver si está activa tu cuenta sueldo. Mayormente por inactividad, los bancos, el sistema financiero suele cerrar estas cuentas. Si está activa a la fecha propuesta, obviamente que tus utilidades van a ser depositadas allí. Ahora, si no estuviese activa tu cuenta sueldo, tendrías que comunicarte con recursos humanos de la empresa o quien haga sus veces y tú darle una cuenta de ahorros que esté a tu nombre, porque solamente tú eres la beneficiaria,
para que tu empleador te haga el abono correspondiente, ¿no? Gracias, Mari. Buenas tardes. Hemos llegado al final. Muchas gracias, doctor Polar. Muchas gracias, Walter, por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana con el tema consecuencias de una conciliación administrativa laboral en el mismo horario. Gracias, Alejandro, por estar presente con nosotros. Esperamos que nos acompañen el día de mañana. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.